Buenas noches. Los puntos que ha tocado el doctor Julio son precisamente los aspectos más álgidos y críticos. Los ha presentado desde una perspectiva conceptual, analítica, y pretendo más bien recorrer sobre algunos de los puntos ya propuestos por el doctor Julio, pero desde una dimensión operativa. Quiero, por ello, empezar señalando o leyendo un post de un señor decano del Colegio de Abogados de Huacho, a propósito de la expectativa que generó este acuerdo plenario. Dice: sobre el nuevo acuerdo plenario de la prisión preventiva. Esto aparentemente era una broma o ironía, pero qué duda cabe. Simplemente predecía lo que hace un momento ya hizo referencia el anterior expositor. Dice: sobre el nuevo acuerdo plenario de la prisión preventiva. Juez, si me sirve es vinculante. Si no, diré que solo me baso en la ley y en la jurisprudencia. Fiscal, solo usaré los párrafos que me ayuden a sustentar mi requerimiento, pues hasta ahora puedo usar las circulares y muchos me lo han aceptado. Abogado litigante, si me sirve le digo al juez que es vinculante, si no diré que los acuerdos plenarios no son vinculantes y solo es vinculante la jurisprudencia que me sirve. Abogado escritor, no me interesa si lo utilizan en la práctica o no, ya tengo material para un nuevo artículo o hacer algún comentario y estar vigente. Docente, con esto podré torturar a mis alumnos en este ciclo. Magistrado docente, sustenta muchas garantías y reafirma su excepcionalidad, eso dice en cátedra, ¿no? Lo que no significa que lo use en mis resoluciones, de uso diario. Cliente, doctor, ¿eso significa que me va a cobrar más? Adicionaba otro doctor comentando este post de este decano de un colegio de abogados, en el sentido que faltaba el abogado, ¿cierto?, que no había terminado aún de leer el contenido, pero que ya tenía programadas exposiciones sobre el contenido del acuerdo plenario. Casi el 90% de estas afirmaciones son ciertas. Y es tan dura la realidad, que la prisión preventiva que se ha dictado contra esta señorita, que dicen que es de 21 años, no viene a evidenciar sino esto que se ha señalado. No es que uno se muestre escéptico por el desarrollo de este contenido, sino que los paradigmas no cambian de la noche a la mañana. Y hay que asumir una postura fuertemente crítica y tal vez encontrar un enfoque diverso a la mera difusión conceptual para poder hacer cambiar ese paradigma, porque paradigma es, y los paradigmas no cambian de la noche a la mañana, sino exigen necesariamente una nueva comprensión. Y tal vez asumir, algunos dicen que tengo una postura crítica, pero ciertamente yo considero que es la única forma de redimensionar operativamente estos conceptos. ¿Bien? Ese es un primer punto, creo, de entrada para comentar este acuerdo plenario en varios de los puntos. Hace buen tiempo se discutía, lo voy a decir así claramente, con ignorancia supina, si era dable discutir la tipicidad en la audiencia de prisión preventiva. Y digo que es ignorancia supina porque el artículo 268 refiere fundados y graves elementos de convicción de la comisión de un delito. Eso dice. Y un delito es un comportamiento típico, antijurídico y culpable. Y para quienes acepten el cuarto estrato analítico, hasta la punibilidad. Que vinculen como autor o partícipe. Incluso hace referencia a la intervención delictiva. No obstante, para comodidad de algunos que no les interesaba fijar el tema probatorio, suprimían el debate. Y existían algunas posturas confusas, porque si bien es cierto,
había que discutir ese juicio de imputación sobre la base de una calificación típica, eso no significaba que la consecuencia tenía que ser el sobreseimiento, porque bien lo ha dicho el doctor Julio, no era transmutar una audiencia de prisión preventiva en una audiencia donde se iba a discutir la excepción de improcedencia de acción, sino era algo elemental. Si no superaba en rigor algún juicio de tipicidad, no había tema probatorio, porque esto es elemental. Una calificación jurídica exige necesariamente tener presente los elementos del tipo, objetivos y subjetivos. Y cada elemento del tipo debe estar configurado o debe presentar proposiciones fácticas que estén vinculados a ese elemento del tipo. Si alguno de los elementos del tipo no estaba realizado con alguna proposición fáctica, entonces ya podríamos cuestionar la tipicidad y con ello ausencia de proposición fáctica y para declarar la improcedencia de la prisión preventiva, no en esa audiencia declarar el sobreseimiento. Pero no se quería comprender, no se quiso asumir eso que señalaba el Código Procesal expresamente. Se leía simplemente fundados y graves elementos de convicción, y así se difunde. Y la segunda parte, que hace referencia a la comisión de un delito, no. La otra parte, respecto de la intervención delictiva, tampoco. Y eso genera serios problemas, porque muchas veces en audiencias simples o complejas, el Ministerio Público solamente desarrolla la presentación muy esquemática, muy grosso modo, de la imputación del hecho punible. Y si no se tiene como punto de referencia las proposiciones fácticas, los elementos de convicción comienzan a debatirse, pero como rueda libre, sin estar referenciado en las proposiciones fácticas. Y por eso es que teníamos audiencias de 10 horas, de 13 horas, porque pues la incorporación de la información desordenada, desorganizada, sin estar referenciado en proposiciones fácticas que correspondan a la realización de los elementos del tipo, eso era lo que establecía, ¿no? Entonces, considero que ciertamente esta viene a ser una afirmación de algo que se discutía, pero pues ya lo tenemos acá. Otro de los temas, a propósito de este juicio de imputación, vean ustedes que no se ha quedado solamente en la afirmación de que se trata de la discusión de la tipicidad o no, que estaría referido con los hechos constitutivos, con el tema aprobatorio, pues adiciona el enriquecimiento del objeto del debate otros supuestos, como es las causas de justificación, o es una causa de exculpación y hasta de no punibilidad, y eso es muy importante. Si recordamos un poco a propósito del proceso inmediato, y la primera procesada, recuerdan ustedes de lo que pasó en el aeropuerto, ¿cierto? Y después seguidamente pasó el tema con este empresario, Chu Cerrato, bastante conocido, y se difundió pues un estado de alcoholemia tan grave que pues para la percepción de cualquier persona suponía una grave alteración de la conciencia por la ingesta de alcohol. Bien, era manifiesto, era notoria, una causa de inculpabilidad o exculpación. Pero, sin embargo, la juez en su momento dijo que esa era una cuestión de fondo. Ese término que es el cajón desastre, ¿no? Es una cuestión de fondo. Eso se tiene que discutir como un tema de fundabilidad. Absurdo, porque resulta que si se ha configurado una causa de exculpación por una manifiesta causa, en este caso una grave alteración de la conciencia, no cabe duda. Yo como abogado defensor lo tengo que incorporar al debate. Por lo menos ahora tengo esta afirmación, esta buena doctrina, ¿cierto?, para que en el proceso se genere ese contradictorio. Eventualmente a mí, abogado defensor, no me va a interesar discutir los problemas de tipicidad, porque eso ya está sentado. Pero yo como abogado defensor plantearé, ¿cierto?, como hecho impeditivo, en forma general digo, esa causa de justificación o causa de exculpación, de tal manera que el contradictorio inicial que giraba sobre la base de la imputación del hecho punible, del hecho típico, ahora se desplaza a otro tipo de contradictorio, donde lo central va a ser discutir esa causa de exculpación, esa grave alteración de la conciencia, respecto de la cual su configuración no permitiría el reproche de ese injusto. ¿Se percatan? Es decir,
¿Cómo así el manejo adecuado de estos estratos analíticos permitiría precisamente configurar un contradictorio completamente diferente al inicialmente propuesto por el Ministerio Público? Pero ¿cómo habilitar esto? Es obvio, considerando esta teoría del delito en sus 3 estratos analíticos, o 4 si queremos. Pero si nos cerramos solamente en la idea de discutir tipicidad, ya hay una disminución, obviamente, o una afectación, diríamos, o un enervamiento al derecho de defensa, porque se le estaría impidiendo discutir situaciones tan sensibles como las que se difunden, ¿no? Entonces, el acuerdo plenario en este fundamento 27 es claro al respecto, y creo que, si bien es cierto, comparto con la postura del doctor en el sentido de que un acuerdo plenario no tiene un contenido vinculante, pues no resuelve un caso concreto, sin embargo, es una buena doctrina. Pero regresando a lo que señalaba el doctor Burgos Alfaro en ese interesante post, pues hay algunos jueces de investigación preparatoria o de juzgamiento que interesadamente muchas veces, por ejemplo, en el tema de la terminación anticipada, se amparan en el acuerdo plenario para no llegar a terminaciones anticipadas en la etapa intermedia, porque lo dice el acuerdo plenario. Pero en otros casos, como este, seguramente dirán, es un acuerdo plenario y no tiene contenido vinculante. El interés, a veces por preservar o por tomar decisiones siempre contra reo, pues, y para darle seguridad de que no se les aperture un proceso en OCMA u ODECMA, eso es casi recurrente. Bien, un segundo tema que quiero hacer referencia es a la buena intención, no hay duda, de la Judicatura Suprema en tratar de reforzar esos elementos de juicio, esos datos de la realidad, pero que son mal denominados elementos de convicción. Esto creo que es muy importante destacar ya un escenario abierto, porque cuando hablamos de elementos de convicción, cuando hablamos de certeza, cuando hablamos de sana crítica, cuando hablamos de íntima convicción, qué duda cabe, estamos haciendo referencia a la percepción subjetiva que puede tener el juez respecto de esos datos. Pero ¿cómo controlar esa percepción subjetiva? ¿Cómo saber, cómo hacer un control de esa intensidad de convencimiento o persuasión o íntima convicción que puede tener el juez? Diremos, está bien convencido porque está apretando los dientes, porque sus ojos están encendidos. Eso no es posible de control, ¿no? Y por buen tiempo se ha señalado que el está probado no dice nada, ¿cierto?, con el tema de esa persuasión o eso que es incontrolable porque está en la representación mental nada más del juez. Está probado, básicamente supone, tengo estos elementos de juicio datos que me permiten afirmar o que me permiten corroborar esta hipótesis de imputación. Eso sí es diferente. Eso es completamente diferente, porque eso sí puede ser objeto de control intersubjetivo, porque acá tengo todos estos elementos de juicio, y es evidentemente estos elementos de juicio a través de un razonamiento inductivo me permite afirmar la plausibilidad de esta hipótesis de imputación. Es algo diferente, ¿no? Entonces, regresemos al tema. Elementos de convicción, pero digo la buena intención de la Judicatura Suprema cuando para dar fuerza al estándar de prueba que se exige, dice sospecha fuerte, sospecha vehemente, un poco más aparece con mayúsculas, antes era sospecha grave, pero sí, pues es un esfuerzo terminológico, nominal. El doctor Gonzalo del Río Labarte emplea un término muy interesante, ese es el fraude de los términos, ¿no? ¿Cierto? Porque cuando hacemos referencia a términos nada más, esto no dice nada con relación a qué queremos significar con ello. ¿Qué queremos significar? Algunos se apoyan en las posturas de Jordi Ferrer en el sentido de hacer referencia a pues, que esta es la fórmula o la hipótesis más plausible que mejor explica estos elementos de convicción. Pero créanme, yo no estoy muy convencido de que con la utilización de estos términos que reclaman, ¿cierto?, un estándar de prueba suficiente en sentido general, ¿cierto?, que permite explicar mejor esta hipótesis de imputación, hemos avanzado. No, yo tengo una postura y esta es la postura que ando difundiendo y que me parece que sería uno de los criterios que permitiría orientar la actividad de los jueces
y de que los jueces revisores por lo menos tengan un parámetro que es el razonamiento inductivo, la argumentación inductiva. ¿Qué digo? Si hemos encontrado a dos personas en un vehículo y en ese vehículo hemos encontrado cabezas y extremidades de un cadáver, yo no puedo dar un salto al vacío y de pronto decir, estas personas mataron a esa persona. No, porque acá solamente tengo esos elementos y acá estoy dando un salto, conjetura, y es lo que cuestiona el acuerdo plenario, cuidado con las conjeturas, cuidado con los supuestos. No. Yo tengo la obligación de decir por qué infiero inductivamente que esta hipótesis es la que probablemente se habría realizado. Y los problemas es que muchas veces se da simplemente por sobreentendido, tácitamente, como no vas a entender que este hecho se realizó teniendo estos elementos de juicio. Utilizo un ejemplo siempre para que vean ustedes cómo así esto tiene que ver precisamente con una adecuada configuración de la imputación concreta sobre la base de esa inferencia inductiva, de ese razonamiento que debe ser expresado, materializado en fundamentos. Lo repito porque tiene un tremendo poder explicativo. Un profesor que ingresa a un hotel con su alumna de 13 años, a eso de las 6 de la tarde, la niña que llora a las 12 de la noche, policía y fiscalía que intervienen a las 6 de la mañana, se practica un examen de indemnidad sexual y arroja defloración reciente, y un examen biológico y se encuentra líquido espermático dentro de la vagina de la menor de 13 años. ¿Listo? ¿Qué tengo? Cuando hago esta pregunta, y a veces de manera capciosa, y les pregunto cómo califica este hecho, gran parte de las personas se adelantan a decir es delito de violación de libertad sexual previsto en el artículo 123. Eso dice. Y sin embargo, cuando les pregunto, ¿y dónde está la imputación? Porque que conozcamos todos, el artículo 173 hace referencia a un acceso carnal por vía vaginal, y eso nunca lo dije. O acceso carnal por vía anal, y tampoco lo dije. O acceso carnal por vía bucal, y tampoco lo señalé. Sino que acá aparecen las benditas conjeturas, las sospechas, los supuestos, pero se sobreentiende. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque el Ministerio Público lo único que hace es empaquetar esos elementos de juicio y calificarlos como tal. Y no tenemos imputación. Y no se trata ciertamente de que el proceso penal es un proceso de conocimiento, donde tenemos que tener proposiciones fácticas y esas proposiciones fácticas son las que deben ser luego corroboradas. ¿Cómo puedo probar implicitudes? Y créanme, muchas veces los señores fiscales se molestan más bien por exigirles estas proposiciones fácticas. Pero no estoy yendo siquiera en este plano a decir que definan bien esas proposiciones fácticas que son las que corresponden al juicio de imputación, sino estoy avanzando a algo más. Porque resulta que yo tengo que dar las razones del por qué estoy llegando a esta hipótesis de imputación. No me puedo quedar simplemente en hacer referencia a esos elementos de juicio en el sentido de decir que el profesor ingresó a ese hotel con la menor, que la niña lloró a las 12 de la noche, que a las 6 de la mañana interviene el Ministerio Público, que se le practica un examen de indemnidad sexual, arroja defloración y se encontró líquido espermático en la vagina de la menor. No me estoy quedando en eso, ¿cierto? Sino que, y dar de pronto el salto a afirmar, a alguien se le puede ocurrir, que el profesor fue quien accedió carnalmente por vía vaginal con la menor. No, todavía eso sigue siendo insuficiente. Porque si yo estoy afirmando o estoy haciendo una reconstrucción del hecho que habría pasado y estoy planteando una hipótesis con alta probabilidad, esa hipótesis no me lo estoy creando como una suerte de cuento, como una suerte de relato, sino que tiene que ser el producto de una inferencia inductiva, el producto del tránsito por un puente inferencial que supone necesariamente vincularme al conocimiento científico, o a las máximas de experiencia, o a las leyes de la lógica. Y acá está el kit en mi criterio. Si yo tendría que revisar alguna decisión, ver cómo ese juez ha llegado a esta hipótesis explicativa, no tanto respecto de los elementos de juicio, porque eso será una apreciación cuantitativa, sino respecto de ese razonamiento inferencial. Si se encontró líquido espermático y de floración reciente, entonces puedo afirmar con un conocimiento no necesariamente científico, pero objetivo, de que la menor fue accedida carnalmente, ¿cierto? Si de pronto hago referencia a que pasó la noche con el profesor,
puede resultar de que en efecto quien por máxima experiencia, una persona que no es familiar y que pues varón y mujer habría tenido el trato sexual con el profesor, pero tengo que expresarlo, eso sí se puede controlar. Ese razonamiento inferencial inductivo que ha hecho el juez tiene que estar expresado en un argumento, Por eso cuando en este acuerdo plenario se hace referencia al juicio de imputación, el juicio se expresa siempre, se expresa. Esto tiene que ver con conceptos elementales que creo se tiene que difundir. El concepto se expresa en términos. El juicio se expresa en proposiciones. Y el razonamiento se expresa en argumento. ¿Qué es lo único que queremos? Es que se exprese. El concepto que se exprese, pues, en los términos. El juicio que se exprese, ¿cierto?, en proposiciones. Y el razonamiento que se exprese en argumentos. ¿Se está pidiendo mucho? Señores, si hacemos una lectura del artículo 268, van a ver que la exigencia normativa de esta inferencia aparece previsto. Es decir, ni siquiera podemos decir que se está pues, peticionando algo distinto a lo que aparece en el código. Les voy a leer lo que aparece en el artículo 268. Dice: el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva si, atendiendo los primeros recaudos, sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos. A. Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente. Esos términos no están de gratis, sino es una exigencia, ¿cierto? Estimar razonablemente. Tengo que estimar razonablemente no cerrando los ojos o encendiendo los ojos, perdón, cerrando los ojos y apretando los dientes, sino supone precisamente una presentación material, argumentativa. Tiene que estar como tal. Eso señala el código. Y no se lee. Cuando hacemos una lectura al numeral C, vean, que el imputado en razón de a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente. Eso dice también el código. Así que ese razonamiento inferencial inductivo que debe estar expresado en argumento es de suyo, ¿cierto? Imperativo, porque son pues reglas imperativas como tal y deben cumplirse por los operadores jurisdiccionales. Así que yo, juez, que tenga que revisar una decisión, o yo, juez, que voy a dictar una decisión preventiva, una prisión preventiva, necesariamente tengo que cumplir con esas exigencias. Por eso, el razonamiento inductivo y su expresión, ¿cierto?, argumentada, debe ser objeto de revisión. No debe ser admisible nunca un listado, como muchas veces se hace. Acá tengo mis elementos de convicción, dice la Fiscalía, y comienza todo un repaso cuantitativo de cerca de 1 hora. Y luego, no sé, por abracadabra aparece ya la imputación. ¿Y dónde está la inferencia? ¿Dónde está la inferencia inductiva que permita colegir razonablemente? No, eso no se discute. Cuando lo fundamental es discutir esa inferencia, que no estamos hablando de fundados y graves elementos de convicción de la comisión de un delito que vincule a una persona como autor o partícipe, se percatan. Entonces, ese es un tema que creo debe discutirse. No estoy hablando acá siquiera de estándares probatorios, sino de razones que permitan realizar este control, ese contradictorio como tal. Oiga, señor, pero resulta que lo que usted está exigiendo pues es demasiado, porque se supone que usted está trabajando con el esquema estructural que corresponde a la prueba indiciaria. Muchas van a razonar de esa manera. Y resulta que si hablamos de prueba indiciaria, ya el profesor Miranda Strampes nos ha dicho que es un método de valoración de los medios probatorios, y el Ministerio Público recién, ¿cierto?, postulará esos indicios y será una metodología de valoración que utilizará el juez en el plenario del juicio oral. Cuidado con ellos, señores. Acá hay un tema, pero muy importante, que debe definirse. Cuando el Ministerio Público, ¿cierto?, concurre a la escena del delito, pues se encuentra un conjunto de evidencia, de datos de la realidad, de elementos de juicio, que muchas veces no los puede conocer, pero requiere tal vez del experto, del pesquisa, del biólogo, que le va a indicar qué habría pasado. Entonces acá viene a colación una metodología que se ha eludido y no sé por qué, la heurística. La heurística. Esta heurística supone precisamente una labor reconstructiva que le permite al señor fiscal construir una imputación. De los indicios a la imputación, transitando por el puente firme
del conocimiento científico, de la prueba de las máximas de experiencias o de las reglas de la lógica, sin caer en el vacío, siempre transitando por ese firme puente, de los indicios a la hipótesis explicativa, solo explicativa, si estamos todavía ante el paso de la formalización de la investigación preparatoria. Y realizados los actos de investigación dentro de la formalización de investigación preparatoria, seguramente corroborado esa inicial imputación al profesor, esta ya deja de ser una hipótesis explicativa porque tenemos el examen de ADN y corresponde en efecto al profesor, ya tenemos una hipótesis definitiva que va a ser objeto de control, de procedencia, para el saneamiento de la etapa intermedia, y de fundabilidad con el desarrollo del plenario. Pero acá ya varía el tema, y es donde se ha puesto más énfasis, es decir, partir de la hipótesis a la prueba. Y por consiguiente, desde esa perspectiva, se trata pues de todo ese desarrollo en contradictorio para que recién en juicio oral de pronto se diga que fue corroborado la hipótesis planteada por el Ministerio Público. Pero ya se entiende que acá tenemos un producto acabado. Y antes, ¿qué se ha hecho antes para efectos de que el Ministerio Público pueda construir la hipótesis de imputación? Las justificaciones que se han dado al respecto son muy precarias, porque dicen, como se ha formalizado la investigación preparatoria, recién pues estamos acopiando información, pero la formalización de la investigación preparatoria tiene como motor una hipótesis de imputación. Ese es el motor de búsqueda que precisamente permite el acopio de información relevante para la confirmación de esta hipótesis, todavía en sede de investigación. Y ninguna sentencia casatoria ha hecho referencia a la provisionalidad en el sentido de que la hipótesis contenga términos indefinidos, porque eso no es propio metodológicamente con relación a una hipótesis. Ha hecho referencia a la provisionalidad, pero referidos a los elementos de juicio. Pongámonos a pensar en el caso del profesor, dijo que él no fue, que en realidad la niña había sido violada, que estaba a punto de suicidarse, no quería dar la dirección de su domicilio, el único lugar seguro era el hotel, por eso ingresó al hotel, es cierto que al día siguiente ingresó la policía y el Ministerio Público, es cierto, pues, si había sido violada, que estaba deflorada, ¿cierto? Se practica el examen de ADN y resulta que no corresponde el semen al profesor. Era una hipótesis explicativa, plausible, reveladora para iniciar el proceso, para formalizarlo, pero es obvio que el Ministerio Público acá tiene que sobreseer porque nunca transitó esa hipótesis explicativa a una hipótesis definitiva que supere luego los controles de procedencia o de fundabilidad. Entonces, el problema, como ven ustedes en esta parte respecto de los fundados y graves elementos de convicción, no digo en mi consideración, por lo menos me respaldo en lo que señala el código, ¿cierto? Está en esa exigencia de esa argumentación que sea la expresión materializada de ese razonamiento inductivo, que ha tenido el juez al momento de decidir. Es obvio que el juez no se va a inventar esa argumentación, sino que tiene que haber sido propuesto por las partes. El Ministerio Público ha propuesto esas razones para que le permitan realizar esa inferencia inductiva. Bien. Lo mismo pasa a propósito del peligro procesal. Acá quiero significar algo que creo que tiene que ver con una afirmación que hace buen tiempo sosteníamos, pero que daba lugar todavía a ciertos cuestionamientos con relación a la forma como se plantea esa ponderación entre dos magnitudes para determinar el peligro procesal. Porque, ¿qué es lo que pasa? Casi por automatismo, y este acuerdo plenario cuestiona los automatismos, cuestiona esos saltos, ¿cierto?, para arribar a una conclusión, esas conjeturas, esas sospechas, era una práctica considerar que el juez de investigación preparatoria, cuando se hacía un requerimiento de prisión preventiva, automáticamente asumía que había peligro procesal porque la pena era grave, porque existían fundados y graves elementos de convicción de una pena, de convicción de un delito con una pena superior a los 4 años. Así decían, ese era un problema. Pero, bueno, si tenía 4 años, ya, automáticamente. Así dice este acuerdo plenario. Cuando estoy hablando de los automatismos, me estoy refiriendo a algo que se cuestiona en este acuerdo plenario, ¿no? Automáticamente el sujeto revestía peligro procesal.
Era suficiente con ello. Pero lo más importante en este fundamento 43 es que ha precisado algo que llevaba a la razón, ¿no? Sobre la base de los fundados y graves elementos de convicción de la comisión de un delito y de la intervención delictiva de un sujeto, ¿cierto?, que viene a ser la base de una balanza donde tenemos dos platillos, discutimos, por un lado, la gravedad de la pena, los elementos de convicción que correspondan a ese ilícito, y en el otro lado, los criterios de arraigo para sopesar, para ponderar. Propuesto hace buen tiempo, siempre se hizo referencia a que se tiene que hacer una suerte de ponderación, que no necesariamente una pena de 6 años puede determinar a alguien a fugar del lugar, porque está arraigado, pues es hijo de familia, lo han involucrado en un delito de robo, probablemente es en tentativa, a lo mejor va a asumir 7 años, está en 5º año de derecho, vamos a asumir siempre que va a revestir un peligro de fuga. Para esa perspectiva unilateral que tenían muchos magistrados, en el sentido que era suficiente que supera los 4 años, claro, una perspectiva subjetiva y unilateral, una suerte de reflejo a lo Pavlov, en el sentido, tienes esta pena y te asustas y fugas. No, porque estamos hablando de seres que están arraigados, personas que tienen arraigo familiar, que tienen arraigo laboral, que tienen arraigo religioso, que tienen arraigo vecinal, un conjunto de arraigos, porque los arraigos que tenemos ahí solamente están a modo de ejemplo nada más, es enunciativo nada más. Por tanto, en esta perspectiva se tiene que realizar esa ponderación. Quienes han ejercido defensa, de hecho, yo he sido abogado defensor durante más de 10 años, recién estoy por cumplir 20 años como juez, ¿cierto? Sabemos claramente cuál es esa intencionalidad o no que puede tener el procesado. Muchos prefieren asumir la pena y no fugar, porque pues esa es su ciudad. Si van a estar 6 años o 7 años, prefieren obviamente soportar esa pena antes de someterse a la pena de destierro material, que por cierto era la pena más cruel en el imperio de los incas, no nos olvidemos. Entonces, frente a esa amenaza, definitivamente se tenía que considerar todos estos criterios. Y esto ha sido recogido, felizmente, en este fundamento 43, ¿no? Esa pena y su gravedad lo refiere, siguiendo a Ortel Ramos, como el criterio abstracto. Y a los criterios de los arraigos dice los criterios concretos. Ambos son concretos, sino que son de naturaleza distinta. En una, cierto, esa gravedad de pena que se espera, y en el otro los criterios. Acá se requiere un esfuerzo fuerte por parte del juez para efectos de que pondere en el caso concreto, ¿cierto? Y con preguntas tan elementales. ¿Por qué, señora fiscal, usted considera que el imputado fugará en el caso concreto? Y no se va a quedar en la argumentación, porque la pena es grave. ¿Por qué, señor abogado defensor, usted considera que su patrocinado debe asumir este proceso en libertad y que no fugará? Y la defensa seguramente dará muchas razones. Así se fija el contradictorio y se va produciendo razones que el juez seguramente al momento de decidir tendrá que resolverlo. Hay un tema muy importante y en esto quiero recoger una apreciación, dado que el doctor fue ponente a propósito de uno de los temas fuertes en estos acuerdos plenarios, es el problema de los grilletes electrónicos. Acá se ha establecido, y de manera muy importante, el tema que se señala hasta los 8 años, ¿no? Entonces, si hay la posibilidad de que ante una pena pronosticada que sea de 6, de 7, de 8, pues, los grilletes electrónicos, y democratizar obviamente el uso de grilletes electrónicos para evitar cualquier perspectiva de clase, en el sentido de que eventualmente el uso de grilletes electrónicos solamente estaría dado para personas que tengan poder económico. Eso se tiene que desarrollar, porque no es admisible que personas vulnerables por robo, hurtos o en todo caso tentativas de homicidio, o como lo que hemos visto a propósito de esta señorita que ha sido internada, ¿cierto?, de pronto tengan que soportar una prisión preventiva, porque en esa perspectiva, la desnaturalización de la prisión preventiva, así no lo queramos, pasa a ser una pena anticipada. ¿Qué es lo que está pasando a propósito de esta señora? Independientemente de los fundamentos que aparezcan, lo que hemos visto, lo que hemos apreciado, nos puede llevar a nosotros a hacer ya una calificación jurídica de qué delito se trataría, ¿verdad? Diríamos eso. Eventualmente incluso podríamos hablar de cierto escenario de provocación para que exista esa reacción con una persona que debió ser reducida de otra manera. Bueno, pero ya tenemos ese problema, ¿no? La prisión preventiva se merece
o la prisión preventiva se necesita. Porque si se merece, entonces hay que seguir lo que dicen los medios de comunicación, se merece pues como pena anticipada. Pero si se necesita procesalmente, esa señorita necesitaba procesalmente que lo encierren, que lo encarcelen, que lo enjaulen, ¿no? La reflexión lo vamos a hacer inmediatamente, pero obviamente acá hay otros contextos que hace de que, contextos de explicación, más bien ese contexto de explicación, las razones verdaderas que dio lugar a que esta magistrada dicte prisión preventiva. Hay un tema muy importante al respecto. Nosotros estamos tratando de dar fortaleza a ese contexto de justificación con ese razonamiento argumentativo que debe aparecer. Pero, ¿cómo se controla las verdaderas razones? El miedo a que le aperturen proceso, el miedo a lo que vaya a decir en los medios de comunicación, el miedo al periodicazo que le estrellen en la cara al día siguiente. ¿Cómo? Es algo muy elemental que pues ando refiriendo por todo lugar. Hay que evidenciar en plena audiencia el contexto de explicación. Oiga, doctor, pero ¿cómo evidenciar el contexto de explicación si es una audiencia donde se está discutiendo razones jurídicas? Oigan, es decir, los temores, los miedos, de pronto la percepción, los prejuicios que pueda tener el juez, ¿se quedan así sin de pronto exteriorizarlos? Si de pronto ya se ha difundido por los medios de comunicación todo un escenario de presión, listo, no habrá razón para que de pronto eso que aparece como contexto de explicación, que vendría a ser las verdaderas razones de por qué está dictando prisión preventiva, lo vamos a dejar fuera del contradictorio. En la ciudad de Arequipa tenemos un buen jurista, el doctor Julio César Santa Cruz, y es una de las personas que no solamente dice, sino que emplea este recurso para que en plena audiencia, cuando sabe que pues, la audiencia está siendo manoseada o si está siendo tocada con la presión mediática, entonces en audiencia presenta las razones de explicación, para obviamente buscar también alguna razón del juez al momento de decir. Me parece que una de las buenas formas como se podría hacer este control es, sobre todo cuando se trata de una presión mediática, es exteriorizar esas razones de explicación que muchas veces pasa subliminada, que son las determinantes y que sin embargo no son objetos de imputación. Bien. Entonces, sobre este problema del peligro procesal, no cabe duda, se tiene que realizar un juicio de ponderación. Porque si no hay ese juicio de ponderación, ese sopesamiento entre qué va a ser lo determinante para que esta persona fugue o no fugue, porque tiene un arraigo bastante fuerte, eso va a ser muy importante. Y seamos acá claros respecto de cuál es la práctica para definir si existe peligro de fuga o no existe peligro de fuga. El Ministerio Público se preocupa muchas veces de realizar un conjunto de actas para ver si tiene domicilio o no tiene domicilio. Y si tiene domicilio, si en existen algunos enseres. Si se encuentra un solo buzo o alguna ropa, señores, fácilmente puede fugar. ¿Por qué? Porque solamente tiene una pequeña maleta con ropa usada. O de pronto, es hijo de familia, no tiene hijos. Listo. O señor, esta persona simplemente es un albañil, no tiene trabajo. Y lo presenta como tal. Y se va a la audiencia y resulta que la defensa en ese momento presenta, ¿cómo que no tiene hijos? Acá tiene 3 hijos. ¿Cómo que no tiene domicilio? Acá tenemos un certificado literal de dominio y esta persona es propietaria. ¿Cómo que no tiene trabajo? Esta persona trabaja para la municipalidad. Imagínense cuál va a ser la percepción del juez en ese momento. Porque frente a esa afirmación con pura acta le traen acá pura documental. Y sin embargo estamos afrontando un delito bastante grave, de 35 años. El juez podrá decir en ese momento, vea señor, usted dijo eso y ahora el Ministerio Público ha traído todos los documentos, así es que voy a declarar infundada su prisión preventiva. Y se percatan que tenemos una pena bastante grave. Eso supone precisamente una suerte de juego de cartas, cuando en realidad lo que se tiene que realizar es una ponderación. Si tenemos fundados y graves elementos de juicio que suponen precisamente la realización de ese hecho, y no obstante que presente, por más arraigo que tenga, imaginémonos una cadena perpetua como pena grave, es obvio que se tiene que realizar un juicio de ponderación y probablemente en esos supuestos salga derrotada la libertad, porque una pena absoluta con fundados y graves elementos de convicción, no cabe duda que eventualmente podría dar lugar a la fuga. Entonces, no se trata de una suerte de carteo, no se trata de simplemente cuantificar esas actas y con los documentos, sino de realizar un auténtico juicio ponderativo. Esto ya está respaldado con este acuerdo plenario. Por tanto, el Ministerio Público no podrá contentarse con presentar simplemente esos documentos, sino ya presentar argumentadamente ese sopesamiento. Señor, tenemos esto y tenemos esto. Y nosotros consideramos que en esta ponderación usted debe preferir esto porque ya comienzan las razones inductivas que le lleven a sostener esto. Algo muy importante en este acuerdo plenario.
se nos pasó rápido el tiempo, muy importante, es el que está relacionado a los elementos o a la sospecha fuerte. Nos hemos acostumbrado un poco a hablar siempre de sospecha fuerte, pero respecto de esos fundados y graves elementos de convicción que están en el primer presupuesto. Pero el peligro procesal también descansa sobre esa base, pues, fundados y graves elementos, sospecha fuerte ¿de qué? De una hipótesis. Ya no el juicio de imputación, sino de una hipótesis de un peligro procesal concreto. Acá tengo elementos de juicio, ¿cierto? Y es obvio que con estos elementos de juicio tengo que transitar por ese puente inferencial para construir acá un juicio de peligrosismo. Y así lo señala el acuerdo plenario. Esto que estoy planteando como tal es una hipótesis, pero no una hipótesis en forma general, sino una hipótesis concreta de peligro de fuga, una hipótesis concreta de peligro de obstaculización. No meras especulaciones, no solamente un peligro en forma general, sino que tiene necesariamente ser el producto de toda esa estructura que hemos indicado. No me voy a contentar con hacer referencia a las actas y luego decir abracadabra, reviste peligro procesal. No, sino hago referencia a ello, esgrimo ese juicio de peligrosismo y obviamente necesariamente tengo que dar las razones del por qué he llegado a esa hipótesis de peligrosismo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas máximas de experiencia, verdaderas máximas de experiencia? No decir por máxima experiencia. Cuando digo por máxima experiencia, reitero el término, ese es solamente un fraude de términos. Si digo máxima experiencia, es una máxima experiencia que tiene regularidad en una determinada sociedad. Máxima experiencia, comentaba con un colega hace un momento, es pues que los 24 de diciembre el centro de la ciudad está congestionado con transeúntes y pasajeros. Esa es una máxima experiencia en nuestro contexto, tal vez no en Arabia, pero sí en nuestro contexto. Esa máxima experiencia tiene que estar expresado como tal. Máximas experiencias que realmente lo sean, que permitan dar sostén a este juicio de peligrosidad. Porque si de pronto este juicio de peligrosidad no descansa en ese razonamiento inferencial, lo que tengo simplemente son dos orillas y no tengo ese puente inferencial. En buena cuenta. Respecto de ese juicio de peligrosismo, juicio, no se olviden, que se expresa en proporciones, lo que puede ser objeto de control, qué duda cabe, viene a ser ese puente inferencial. Sin puente inferencial, doy un salto al vacío. ¿Qué pueden controlar los jueces? Ese puente inferencial. ¿En qué? En razones que me permitan inferir este juicio de peligrosismo. Rápidamente para concluir. El doctor tomaba unos aspectos procedimentales que me interesó, ¿no? Claro, una cosa es verlo a veces desde la defensa, el tema del contradictorio y cómo se optimiza. Particularmente consideramos nosotros que, salvo el contradictorio, todo es ilusión, porque el contradictorio lo es todo. Y si se optimiza el contradictorio desde un primer momento, a través de debates escalonados, créame, yo he sido juez de investigación preparatoria por más de 5 años y he empleado ese método escalonado y qué duda cabe. Es formidable, porque resulta que si he discutido fundados y graves elementos de convicción, pues eso está hirviendo en mi cabeza, lo tengo, de tal manera que puedo pasar rápidamente sin ningún problema a los otros presupuestos. Pero eso supone pues tener definida claramente el punto de referencia, lo central, ese dato de la realidad que viene a ser la imputación. Si no tengo imputación, lo demás es completamente desordenado y comenzaremos esos juicios pues que empiezan a las 10 de la mañana y terminan como zombies al día siguiente a las 3 de la mañana, ¿no? No juicio de zombies, sino juicios reales, juicios cognitivos. Y la del estribo, doctor. Esto es cierto. ¿A qué niveles estaremos llegando de desorganización? Que hay un juez que ha dictado la resolución, la resolución, en 45 horas. La resolución. ¿Cómo harán los jueces de segunda instancia para revisar la parte pertinente? Y hay ese mismo juez que en este momento está dictando una resolución que va por las 14 horas. Eso supone simplemente que no se ha comprendido nada de este modelo, pues. Si hablamos de una audiencia que sea significativa para el debate contradictorio, debe entenderse que esa información debe ser sintética, que esa información debe ser sintética y pertinente y significativa para resolver el caso. No se puede de ninguna manera confundir escenarios. Es un escenario simple, argumentativo de esos elementos, nada más.
No es un escenario de fundabilidad porque no tenemos a las fuentes de prueba. Definitivamente una prisión preventiva debe tener esos elementos suficientemente graves, siempre, siempre a través de prueba de referencia, porque con lo que va a dictar ese juez la prisión preventiva, qué duda cabe, siempre va a ser con elementos de referencia. Y como son con elementos de referencia, tienen que ser lo suficientemente graves. No están las fuentes de prueba. Así que de pronto pretender hacer hablar el papel en audiencias de 2, 3, 4, 5, 6 meses, si no me equivoco, y que de pronto salga una resolución dictada en 45 horas, imagínense, ¿no? Reitero, este bien intencionado acuerdo plenario no va a superar ningún problema. No va a superar ningún problema si no hay un cambio de paradigma. Hay una buena intención, decía el profesor Azabache, ¿cierto? Es un compilado actualizado de las posturas que ha desarrollado la Corte Suprema, pero que por sí solo no va a cambiar. Se requiere algunas posturas, como esa a la que he propuesto, la motivación, verificando siempre ese razonamiento inductivo. Muchas gracias.